Bueno, pues aquí estamos en un nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que me hace muchísima ilusión presentaros al protagonista de hoy porque además es autor de Colima y eso es siempre es un plus. Estamos aquí con mi querido Miguel Jiménez, periodista y un montón de cosas más de las que vamos a hablar enseguida. Pero bueno, como en otras ocasiones, antes de empezar a hablar Miguel y yo, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Presentamos, como bien nos dice, Miguel Jiménez Royán y vamos a ir con brevedad a hacer un retrato de Miguel, aunque seguro que siempre nos dejamos algo. Miguel Juan Jiménez Royán es alicantino, es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, compartimos alma mater. Inició su carrera profesional en ABC, en la sección de internacional, que se especializó en política subsahariana. Estuvo varios años trabajando en el boletín informativo de los misioneros javerianos. Después pasó brevemente por Europa Press y ya después empezó su andadura en el Diario del Puerto, que fue lo que le abrió las puertas al universo del transporte y la logística. El Grupo Diario, que es el grupo editor del Diario del Puerto, le nombró delegado en Madrid, porque ellos están en Valencia. Esto fue en el año 1999. También en ese espacio de tiempo participó en la fundación de la revista Comercio Exterior, de la que también fue director. Y bueno, en 2020 le nombraron director del Diario del Puerto, de la publicación diaria que es la líder en información logística. Miguel está considerado como uno de los periodistas especializados en transporte y logística más prestigiosos de nuestro país y incluso con eso ha tenido tiempo para escribir no una, sino dos novelas, Tiempo de Tránsito y El Cese, y además es autor de uno de los relatos del libro Antología de lo Imposible, que de todo ello pues hablaremos en un ratito. Pero porque toda esta trayectoria es la que convierte a Miguel en uno de nuestros protagonistas. Miguel es uno de los profesionales que se ha unido a esta plataforma, protagonistas.org, a este espacio para personas creadoras de pensamiento. Protagonistas es esta red de expertos con contrastadas trayectorias profesionales que se unen para potenciar visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Así que Protagonistas es, como siempre decimos, un proyecto en el que estos profesionales comparten conocimientos y experiencia para poder ampliarlo y, por supuesto, también poder llegar a inspirar a otras personas. Y bueno, como siempre digo, algo me dejaré de atrás, pero ahora ya saldrá en la conversación entre Marta y Miguel. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Como aperitivo está más que de lujo. Y querido Miguel, bienvenido a este espacio, a este podcast que es para ti, dedicado a ti. Y sobre todo, bienvenido y gracias por haber decidido unirte a la comunidad de protagonistas. De verdad que me hace mucha ilusión, Miguel, que te hayas unido. ¿Cómo estás? Pues nada, estupendamente encantado como siempre de estar contigo y con tu audiencia y con todos vosotros. Y para mí también es un placer formar parte de esta comunidad y conocer gente nueva y proyectos nuevos, ideas nuevas. Bueno, tú sabes que aquí lo que pretendemos no es ni más ni menos que cambiar el mundo cada uno humildemente con su profesión, con su dedicación. Yo te conozco un poco, como te presentaba como autor de Colima. Se conoce el alma de las personas a través de sus escritos. He tenido el privilegio de, bueno, de leer en detenimiento, que os lo recomiendo muchísimo, el libro de Miguel, la novela ambientada en trama política real. Él es muy cuidadoso, pero es basada en hechos reales porque la realidad siempre supera la ficción. El cese, en tiempos turbulentos en asuntos políticos. Y sé que eres un crítico mordaz, pero con con guante de seda, puño de hierro en guante de seda de la realidad y por lo tanto como miembro destacado del cuarto poder, que menos mal que lo tenemos, si no las democracias ya habrían desaparecido, me interesa mucho tu visión de las cosas y de esa apreciación de lo que yo parece idealismo, pero sé que tú compartes esa forma de pensar y si no, ahora me dices lo contrario, de que con los valores se puede llegar lejos, Miguel. Con los valores se puede llegar lejos y sin los valores nos quedamos absolutamente perdidos o sin saber dónde ir. Yo creo que la situación que vivimos actualmente es precisamente esa. Es decir, nos han cambiado los valores o nos los han quitado o nos los han robado o nos han dejado en el vacío porque las reglas en las que nosotros creemos y en las que nosotros confiamos no valen, no sirven. Y por tanto, cuestiones como la honestidad, la humildad, la verdad, la palabra, todo eso no es una herramienta que parece que tenga valor.
y ya no me permito el lujo ni de decir ni que es bueno ni que es malo. Yo solo sé decir que yo estoy perdido y no me encuentro, ni me referencio, ni me contrapongo, porque estoy flotando en una nada que no sé a dónde me lleva. Ya no te digo, ¿eh? No sé si es bueno o es malo. Yo solo sé que yo aquí no me encuentro. Fíjate, has dicho dos cosas que voy a tirar de ese hilo. Una, el tema de referentes. Una de las razones que ha inspirado este proyecto de protagonistas es, bueno, juntos, digamos más lejos, el efecto multiplicador de cada uno haciendo su camino individualmente, ¿no? Y ya somos 55 profesionales unidos para intentar generar ese impacto, aunque solo sea con nuestra forma de pensar en un mundo que, como bien estás describiendo, y de verdad valoro tu honestidad, es que estamos todos igual, atónitos. O sea, no sé, hay un montón de epítetos que podemos sacar aquí tú y yo tirando de, ¿sabes?, de literatura para referirnos. Es que es un espectáculo lamentable y por lo tanto creo que hay una responsabilidad individual en la medida de la capacidad de cada uno. Oye, ¿sabes? Vamos a crear los referentes a una sociedad que parece que va a la deriva, ¿no? Esto es uno de los puntos. Y el otro, te lo digo ya, yo creo que tú eres un observador privilegiado de la realidad. Si un observador privilegiado y como tú está, como decías, a la deriva, está perdido, o sea, vamos a imaginar cómo está el resto de personal. Por lo tanto, razón de más para, en cuanto antes, recomponernos, situarnos y yo creo que hay que empezar a proactivamente. No te digo, yo soy más de Santa Teresa, ¿no? Cada uno que defiende su causa no luche contra las ajenas, pero sí que, o sea, yo creo que hay que poner encima de la mesa, manifestar con altavoces que hay otras formas de pensar y que hay cosas importantes de las que hay que hablar, porque si no parece que el mundo es lo que nos venden en esos medios, no el tuyo, ¿vale? Que bueno, lo único que hacen es trasladar lo que está pasando a una realidad, pues eso, ahora mismo preocupante, ¿no? Sí, sobre todo porque eh, a veces lo que solemos hacer es votar. Es lo único que solemos hacer, ir a votar. Y yo aquí creo que el problema es cómo nos estamos tomando esta consideración de votar o esta manera de votar. Votamos no para... Es como el equipo de fútbol y perdóname que hago un ejemplo tan básico, ¿no? O sea, ya no importa en este país si se es del Real Madrid o del Barcelona, lo único que importa es si se es antimadridista o antibarcelonista. Y en política hemos llegado a un momento en el que ya no importa si es tal idea o tal otra, lo que importa es que no salga lo contrario. Entonces, en esa lucha por que no salga lo contrario, pues realmente tú no crees en nada. O sea, tú crees en lo que no crees, pero no sabes en lo que crees, no sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres y da igual con una visión ciega y contraria, sea del lado que seas. Y eso nos lleva, repito, a la nada, porque con tal de que no salga de lo que yo no quiero, por tanto, pues vale todo. Y ahí nos quedamos, absolutamente encasquillados. Tú que me consta que sabes realmente lo que es hacer política, lo que es un político. La política tiene esas intrigas que bien describes en tu novela, esa diplomacia o esa forma de moverse diciendo a todo que sí, pero uno ir haciendo su hoja de ruta, en fin, definámoslo de forma X. Pero sí que hay una buena política dentro de las maniobras en las que uno tiene que moverse, porque siempre es algo así como peliagudo y tal. O existía una buena política, pero eso también ha saltado por los aires, ¿no, Miguel? Claro, porque vuelvo al tema de los valores. Es decir, aquí, mira, hay una frase que hizo recientemente Begoña Villacís, que a mí me encanta, a ver si soy capaz de reproducirla, que dice que en la vida todos hablamos mal a espaldas de la gente y todos hablamos bien delante de la gente, y la política es justamente lo contrario. Es el mundo en el que siempre hablas mal delante de la gente y siempre hablas bien a espaldas de esa gente. Bueno. Una de mis grandes sorpresas cuando comencé a moverme por el ámbito de la política, era como ver a personas que se estaban tirando los trastos de una manera apasionada y casi vehemente delante de las cámaras o delante del atril, etcétera. Pues luego salían y yo con mi experiencia digo, bueno, ¿y esta gente cómo se abraza ahora y se da y se saluda? Porque en primer lugar, lo que se defendía delante de los atriles eran ideas
y porque después las ideas eran respetables, pero todo el mundo tenía la común intención desde su posición de estar defendiendo honestamente un conjunto de principios. Ahora eso salta por los aires porque, repito, esos principios que nos pueden llevar a un sentido u en otro, pues no son compartidos, no están, y por tanto, pues nos hablamos mal delante, nos hablamos mal detrás, nos faltamos el respeto delante de las cámaras, y además con una reflexión muy interesante en la que se ha avanzado mucho en estos tiempos, que es aquella de la memoria corta del ciudadano o de la memoria corta del votante. Cualquier barbaridad que suceda tiene un recorrido en el imaginario colectivo muy, muy breve. Primero porque a continuación viene otra cosa que la supera, otra cosa en el entorno mediático que lo supera. Y en segundo lugar, precisamente porque como lo importante es defender lo mío a capa y espada, da igual lo que esté sucediendo porque siempre lo mío va a ser lo más importante y lo voy a defender a muerte. Y repito, eso otra vez nos devuelve a la orfandad de los valores. A ver, los medios tienen una capacidad de influir en ese imaginario, en el ideario, en ¿sabes? La forma de pensar colectiva que todos conocemos. Hay una fina raya que creo que se ha cruzado hace mucho tiempo, ya lo inventaron los alemanes hace, o el siglo pasado, que tiene que ver con la manipulación y con además artemañas y herramientas psicológicas de manipulación masiva, que están ahora yo creo al alcance de cualquiera que las quiera utilizar y por eso se utilizan masivamente, más otras herramientas del mundo de la publicidad, el marketing, etcétera, ¿no? Como en esa maraña pues eso, de sesgos cognitivos y de todo este lío que la gente no se aclara, pues como bien dice, se va sacando, ¿sabes? El conejo de la chistera que interesa enseñar en cada momento. Tú, que tienes tu propio medio de comunicación, que tienes una tribuna que te has creado con esfuerzo y que defiendes a capa y espada, o cuál es la responsabilidad añadida que puede tener alguien que tiene voz propia para, bueno, para ser un faro que ilumina en esta tormenta en la que estamos todos inmersos, Miguel. Pues la responsabilidad es importante. Lo que pasa es que los medios de comunicación estamos en un dilema grave, que es el de estar cayendo en los mismos errores que cada política. La política gobierna para el ruido, gobierna para el forofismo, gobierna para el fanatismo y, y la prensa, en general, tiende a lo mismo porque además sus ingresos, sus sistemas de captación derivan en lo mismo. Es decir, cuanto más audiencia tienes, más clics, más gente entras en las páginas y por tanto hay que ser cuanto más llamativo, cuanto más banal, cuanto más superficial y cuanto más agresivo para seguir favoreciendo ese ruido y para seguir favoreciendo esos instintos básicos que nos llevan a estar permanentemente yendo de acá para acá, consumiendo sin reflexión, sin referencias, como hemos dicho, etcétera. Esa es una dinámica de esta cultura líquida en la que nos encontramos de consumir información, de consumir bulos, porque el bulo es lo llamativo y es lo que me entra por los ojos y vamos detrás de otra. Y en ese universo es muy complicado el periodismo serio, el periodismo con perspectiva, el periodismo reflexivo, el periodismo honesto, el periodismo que se posiciona en una tertulia desde unos principios y no para jalear ni para incrementar la audiencia. Y bueno, pues el reto es difícil. Yo particularmente, bueno, pues trabajo en un ámbito muy concreto de la prensa, es una prensa especializada, es el ámbito del transporte y de la logística, es un sector sumamente trascendental para la economía y para la sociedad española. Nosotros tenemos una línea editorial muy clara y muy determinada en ese ámbito. Somos un medio de comunicación que ayuda a construir sector, a construir sociedad, a construir cultura y valores y de la importancia de este sector y huimos en la medida de lo posible de este mundo del ruido, que en cualquier caso es exigido desde todos los ámbitos. Es exigido desde el ámbito publicitario, es exigido desde el ámbito de quien entra y obsesivamente siempre clica lo más llamativo y lo más sorprendente, que no necesariamente siempre es lo más importante ni lo más trascendente.
y en ese marasmo intentamos navegar todos los días porque nos contagiamos de unas tendencias que son muy generales en todos los ámbitos. Efectivamente, ahora te iba a hablar del sector en el que participas proactivamente. Como bien dices, me ha gustado cómo lo has expresado, ayudas a construir el sector y como bien apuntas, es un sector, un área de actividad económica súper importante, la logística del transporte. No hay más que ver cuando no funciona. Es el típico sector silencioso en el que nadie piensa hasta que deja de funcionar y entonces tenemos un problema. Por lo tanto, es estratégico y fundamental, ¿no? Es un sector como todos, pero me gustaría hablar del que conoces, que efectivamente está afectado por los vaivenes y las improvisaciones y las tonterías, vamos a decirlo así, políticas. Yo tuve ocasión de participar en un evento importante de tu sector al que me invitaste con la intervención política de turno y bueno, ahí había sus más y sus menos, ¿no? Con el asunto. O sea, saltaban las heridas porque los políticos también aprovechan para poner las medallas que les interesan a costa del sector de turno, ¿no? O sea que toda esta jugada, pero bueno, esta jugada forma parte de la jugada, pero efectivamente, tú me decías construir sector, voy a añadir protegerse el sector, ¿no? Proteger el sector para que efectivamente todas esas, insisto en la palabra tonterías, que me viene ahora a la mente porque realmente es que tú hablabas de ruido, pero es que yo digo, es que ruido estúpido, ruido estúpido Bueno, y decisiones mal tomadas que hacen mucho daño a sectores de actividad donde la gente se está jugando sus cuartos, se están dejando la piel con sus empresas y a veces se nos olvida, ¿no? Estas cosas que se sacan estos políticos de turno, el daño que pueden hacer, ¿no? Sobre todo cuando cuesta tanto construir durante años algo y de un día para otro se les ocurre algo y estoy pensando, fíjate, ahora un sector, estoy en el campo estos días, el daño que se ha hecho por una mala estrategia, a mi modo de ver, y tampoco quiero meterme en esto, pero bueno, como ejemplo lo digo en todo el sector ahora mismo del campo, ¿no? Toda la industria del campo, ganadera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al tema logístico de transporte, Miguel, ¿cómo ves el panorama a la vista precisamente de esta deriva sin sentido de pérdida de valores? O sea, o sea, lo que quiero es aterrizar en forma práctica lo que supone, pues eso te digo, esa barbaridad a la que nos han metido ahora mismo. bueno, mira, la forma, Espero que salgamos y pronto, ¿eh? la forma más práctica y la más pragmática de todo es que con independencia de que hubiera o no hubiera valores, vamos a ir a lo más pragmático y a lo más sencillo. Cuando un país tiene un gobierno inestable, y no voy a entrar en disquisiciones ni en orígenes ni en responsabilidades, cuando un país tiene un gobierno inestable, un país se resiente. Se resiente desde el punto de vista de que, por ejemplo, estamos en un país que no tenemos presupuestos. No tener presupuestos significa unas incertidumbres enormes en cuanto a inversión pública, unas incertidumbres enormes en cuanto a proyección, en cuanto a qué va a suceder en los próximos años. Tiene una incertidumbre enorme legislativa. No se pueden aprobar legislaciones en este país. Y el problema no solamente es que la incertidumbre no te permite avanzar e implementar mejoras necesarias, sino que te deja en el no saber si lo que tienes ahora ni siquiera va a ser lo próximo que vas a tener que aplicar o argumentar. Entonces, aunque solamente estuviésemos en esta cuestión de la inestabilidad política, dos cuestiones tan importantes como la estabilidad jurídica y la estabilidad económica se ve afectada de una manera muy importante. Pero más a más, los valores o los principios hacen que si tú te comprometes a una cosa, tú al menos intentes llevarla a cabo. Si hoy vale una cosa, pero mañana es la contraria y al día siguiente es la de más allá, la gente que se está jugando su vida, que se está jugando su dinero, que se está jugando su esfuerzo, no sabe a qué atenerse, no sabe en qué planificar, no sabe cómo definir cosas que no vienen de la nada. Las empresas no avanzan sencillamente porque se abra por la mañana la cancela y se cierre por la noche. Es decir, ahí hay gente que está trabajando, ideando, exponiéndose, viajando, te hablo del sector logístico, exportando, importando. Y toda esa gente necesita certidumbre y necesita gente que sea responsable y que piense en las consecuencias de sus actos. Porque esto es como un gran castillo de naipes donde si muevo aquí una tarjeta, tengo que
tengo que sujetarlo en otra parte porque si no todo se me desmorona. No se pueden tomar decisiones a la ligera, no se pueden variar partidas presupuestarias de la mañana a la noche, no se puede uno atacar o no sin saber ni medir las consecuencias contra determinada economía, contra determinada región. Así de sencillo es todo lo que pasa en una situación como la que nos encontramos. Y Maximiliano, te digo, cuando uno no sabe a qué atenerse, una de las cosas que más me ha llamado la atención a lo largo de estos años es el camaleonismo del sector empresarial, que no es un camaleonismo interesado, simplemente es decir, con quien estemos, avanzaremos. Va a ser partiendo de la base de que si hay un gobierno que legisla en un sentido, haremos lo posible por trabajar, colaborar e impulsar país en el marco de las decisiones de ese gobierno. Estén unos y estén otros. Pero eso cuando tienes enfrente a alguien que tiene una senda definida, que sabe lo que quiere y que se mantiene en sus principios y en sus decisiones. Cuando eso no sucede, pues es que no hay manera de trabajar. Y ahí vienen las dudas, las angustias y vienen las incertidumbres. A ver, no es camaleonismo, es que la gente lo que quiere es vivir, todo el mundo quiere lo mismo. Esto de la política es que en realidad, o sea, todo el mundo lo que quiere es vivir, trabajar a gusto y lo que tú dices, ¿sabes? Defender a su familia y tener una vida, pues, como mínimo digna, que a veces ni siquiera llegamos a eso. Oye, te estoy tirando de la lengua, de la actualidad, porque está fácil, pero cuéntame de ti, y de tu trabajo, ¿no? Del diario El Puerto, qué es lo que hacéis, cómo emprendiste este proyecto propio. Cuéntame, cuéntame. Bueno, propio no, yo entré a trabajar en Diario del Puerto en el año 99, ya llevaba la empresa impulsada por Paco Prado desde hacía 5 años. Somos un medio de comunicación que surgió en Valencia. Además, su nacimiento es muy bonito porque tiene un nacimiento muy similar a cómo surgió la prensa en los primeros siglos. Uno de los ámbitos donde más se desarrolló la prensa incipiente en su momento eran los puertos, en los puertos marítimos del centro de Europa donde los comerciantes necesitaban saber qué día y cuándo entraban y salían los barcos de los puertos, ¿no? Entonces, bueno, pues se creaban esas pequeñas listas en aquellos tiempos que son precursores del periodismo donde diariamente se informaba de cuándo y salían los barcos. Bueno, una de nuestras primeras misiones como periódico cuando surgimos, que surgimos en el puerto de Valencia, era precisamente dar información de cuándo y dónde entraban los barcos en el puerto de Valencia, esa información de servicio público, pero sobre todo el eje de nacimiento de Diario del Puerto es informar en aquel momento de un ámbito tan importante como era el puerto de Valencia y a partir de ahí ir ampliando el mercado en paralelo a cómo ha ido la economía y cómo ha ido considerando la logística como un sector trascendental y estratégico económica y socialmente, abarcando a todos los modos, el marítimo, el aéreo, el ferroviario, el terrestre, y contribuyendo a una misión fundamental que es que, y esto es una cuestión ya que yo decido de manera particular, que si existe sin lugar a dudas lo que es el derecho al transporte, es decir, el derecho a la movilidad, el derecho que todas las personas tenemos a poder desplazarnos de manera segura y en el momento que nosotros deseamos, de la forma más rápida posible, yo también defiendo el derecho a la logística, que es aquel derecho que tenemos todas las personas a disponer de aquellos bienes necesarios cuando los necesitamos y a las mejores condiciones posibles, ¿no? Ujú. Entonces, ese papel de la logística, desde mi punto de vista, es fundamental y sobre ese papel informamos porque, aunque parezca sorprendente, es un sector muy rico, muy amplio, en el que intervienen numerosísimos profesionales, numerosas actividades que van conformando una cadena por la cual va transitando la mercancía y todos ellos van aportando valor añadido para que desde que un producto sale, imagínate, de una mina o de una fábrica, una materia prima, pues nos llegue al lineal de un supermercado o nos llegue a la puerta o al locker donde nos lo deja uno de estos grandes distribuidores, todo ese proceso intervienen muchísimos profesionales aportando valor añadido y contribuyendo a la actividad decisiva. Y sobre eso informamos todos los días. A ver, me resulta un sector fascinante. Es que si lo piensas, es un engranaje, primero complejo y luego que es importante que cada pieza funcione bien, porque si no, tiene un efecto dominó sobre todo el resto. Por lo tanto, es un trabajo, vamos, un sector donde estoy segura de que cada una de las piezas tiene que trabajar para la excelencia. Eh, El concepto de cadena es fundamental
Sí. Y además, fíjate hasta qué punto el valor de las personas es fundamental. Es decir, detrás de toda actividad intervienen personas que tienen que ejecutar las acciones, tienen que hacerlo de manera coordinada y todo con un bien común. No vamos a beneficiar a la cadena si yo estoy peleado con tal eslabón, si en tal otra parte tenemos un cuello de botella. Todos tenemos que trabajar de manera coordinada y de manera comprometida porque tenemos un cliente final que nos está demandando que lleguemos a buen puerto. Y todo eso teniendo en cuenta que cuando una mercancía comienza a producirse o sale de un punto, está expuesta a millones de imprevistos diarios y permanentes, meteorológicos, políticos, económicos, legislativos, normativos, y todas esas cosas hay que irlas superando diariamente, salvándolas todos los días y de manera creativa en un reto y en un desafío constante con gente que tiene que estar muy predispuesta a no adocenarse y a quedarse sentada viendo cómo pasan los paquetes, porque eso no es la logística. La logística está permanentemente respondiendo a un reto diario. Estuvimos recientemente en la presentación del libro de protagonistas de Colima sobre la gestión de las crisis. El sector logístico es el mejor modelo de cómo solventar crisis. La logística es una crisis permanente. Permanentemente las cosas sufren una mínima alteración a la que hay que responder y lo que hay que hacer es actuar con la normalidad y con las herramientas y con la tranquilidad para que esa cadena no se detenga, los coches estén en el concesionario cuando lo necesitemos, las piezas estén en la fábrica para cuando la necesiten los coches y así sucesivamente, por ponerte millones de ejemplos. Sin duda es como bien decías, un sector muy desafiante y estaba buscando un valor que resumiera, ¿sabes?, el buen hacer de tanta gente implicada para que las cosas sucedan a pesar de los imprevistos y todos los riesgos, etcétera. ¿Qué te parece el valor del compromiso? Es fundamental, me parece una palabra fantástica y estupenda y además el compromiso que nace sobre todo de la creencia por parte de esa gente de que está contribuyendo a una importante labor. A veces uno se compromete pues, por principios o se compromete por uno mismo o porque en la vida o no te comprometes o no te desarrollas profesionalmente, por ponerte un ejemplo. Pero aquí el compromiso va más allá porque afortunadamente, estamos en un sector en el que la gente ama mucho su trabajo, disfruta mucho su trabajo, cree mucho en que lo que está haciendo contribuye y no se puede hacer de otra manera, porque muy probablemente si no fuese así, si no hubiese ese compromiso, pues a la mínima de cambio la gente saldría corriendo. Mira, me viene a la memoria que recientemente el presidente no va a tener ningún problema en que le mencione. Recientemente el presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, Marcos Basante, contaba una anécdota muy buena. Tuve la oportunidad de charlar en su día unos 15 minutos con Emilio Botín, con el que fuera presidente del Banco de Santander. Y entonces Marcos Basante pues, se acercó allí porque don Emilio, pues bueno, quería conocer un poquito sectores, actividades, y Marcos Basante, bueno, pues le contó, él está implicado en el ámbito del transporte por carretera, le contó todos los problemas que tenía en el ámbito del transporte por carretera, problemas normativos, legislativos, Y entonces, después de estar hablando un rato de su negocio, don Emilio se le quedó mirando y le dijo así, le dio una palmadita a la rodilla y le dijo, véndelo. Entonces, evidentemente, Marcos Basante no vendió su negocio y no lo vendió precisamente por ese nivel de compromiso y de implicación y de saber que estás realizando una función muy importante para él, para el mercado. Te voy a contar una anécdota paralela, salvando las distancias. Yo tuve bastantes años en formación un cliente que es Renfe. Estuve 7 años dando formación a los nuevos directivos. Y yo siempre con mis clientes me gusta estar informada y tal, pues es una especie de consultoría esa formación, ¿no? Entonces me daba de alta en una cosa que se llama Google Alerts, que te cuentan todo lo que va pasando en el sector para yo estar informada. Tuve que darme de baja, Miguel, porque eran tantas las incidencias que decía, esto es una pesadilla. Atropello en el paso a nivel de no sé qué. Y digo, madre mía, qué sector más complicado, ¿cómo pueden vivir esto? ¿Sabes? Claro, tú, yo, y sin disculpar a nadie, tenemos todos los días miles de trenes circulando por las vías españolas, miles de trenes cruzando entre sí, miles de aviones
cruzando en nuestro cielo operativo, miles de barcos entrando y saliendo de los puertos. Hay que tener un nivel de eficacia, un nivel de profesionalidad, de precisión enorme porque además, no sé cómo explicarlo. Yo compro en la tienda una máquina de afeitar y es una máquina de afeitar y yo solo, yo conmigo mismo. Pero es que en un tren que interactúa con otro tren tenemos 600 personas y en un barco tenemos 20.000 contenedores que llevan a su vez 2 millones de paquetes, cada uno de los cuales va a una persona determinada. Es decir, todo lo que estamos gestionando incide en miles de millones de personas a la vez y por tanto la responsabilidad de gestión es muy grande. Evidentemente, cuando hay una incidencia operativa o de cualquier otro tipo, el impacto también es muy grande, pero bueno, el esfuerzo es mayor y hay que intentar gestionarlo un poco en este sentido porque hay que darle valor y también valorar un poco estos desafíos y estas incidencias que es difícil de gestionar. ¿Sabes qué? Me encanta cómo lo cuentas. Me encanta, o sea, porque es tal la pasión y se nota de verdad. Hablabas de la gente que ama su trabajo, tú amas tu trabajo y se ve que estás súper comprometido con la causa que defiendes. La verdad es que enhorabuena porque, o sea, me entra vicio pensar en el sector oyéndote. Eso es lo mejor, eres el mejor embajador de lo que defiendes. Bueno, yo aquí repito siempre lo mismo. Yo cuando estaba a mis inicios trabajando en ABC, pues era un apasionado de la política africana, era un apasionado de todo ese mundo y la gente me miraba extraño y yo, ¿qué les decía? Bueno, pues he tenido la suerte de conocerlo y por tanto he tenido la suerte de amarlo. Y cuando hablo de la logística y sigo con la máxima de San Agustín, es la misma. Uno tiene la suerte de conocerlo y tiene la suerte de amarlo y de disfrutarlo. Y bueno, pues esto es como todo. Al final uno se vuelve un poquito friki de lo suyo, pero bueno, es divertido. Bueno, haces honor a esa máxima porque está tan de moda eso de haz lo que amas, pero me gusta más esto que practicas tú de ama lo que haces, ¿no? Mm. Me gusta esa visión, es inteligente. Oye, respecto a esa referencia que has hecho al libro de nuestra comunidad, que también es tuyo, que acabamos de lanzar la primera antología de protagonistas, Crisis, Evolución, Transformación. Tú porque acabas de entrar, pero un escritor como tú, desde luego a la siguiente, que la pienso lanzar después del verano, no solo te lanzo el guante de que quiero que participes, que evidentemente cuento contigo, te voy a lanzar un desafío mayor, tú que estás en el mundo de los desafíos. Tengo varias cosas que me rondan la mente de temáticas para el siguiente libro, pero quiero que me ayudes en pensar en el siguiente gran tema para poner a toda la comunidad a trabajar. ¿Qué te parece? Yo me pongo a tu disposición. Ahora, que te diga un tema ahora mismo, No, 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 ahora mismo no, 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 ahora mismo no, no, a tu no. No, disposición me no, no, pongo no, y no, si no, esto es un no, 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 ahora compromiso, mismo te lo dejo ahí para el verano para que y le si des esto es un luego compromiso vueltas. público, yo públicamente me comprometo. ¿Sabes? O sea ¿Sabes que, por qué te digo esto? Porque de todo lo que me has dicho me han surgido bastantes ideas. Entonces te lo dejo ahí para que tú lo rumies tranquilamente en verano donde puedas y, ¿sabes? Y si te apetece me dices algo, pero yo creo que tú vas a tener grandes ideas y ¿sabes? Vamos fluyendo con esto. ¿Qué más me apetece contar? ¿Qué más te apetece contarme de... sí, si me tienes que contar en tres palabras quién es Miguel hoy, em, profesional, pues, persona. pues Miguel hoy sigue encantado con su familia, con sus hijos, que siguen creciendo muchísimo. Mi hijo Rubén, que ya está en segundo de la facultad estudiando informática, David. Ya ha terminado primero de caminos. Sandra, que todavía tiene 14 años y está maravillosa y guapísima. Y con su tercero de la ESO, deseando que nos vayamos ya de vacaciones, porque Madrid ya ahora mismo en estos días ya le supera. Enamorado de mi mujer, deseando que siga creciendo profesionalmente y personalmente, porque se lo merece. Y muy implicado diariamente en el periódico, en mi actividad logística, como te he comentado, lo disfruto mucho y sobre todo también muy ilusionado con mi vocación literaria y con mis ganas de seguir escribiendo y de seguir publicando y de seguir generando historias y es una actividad
que yo creo que me desintoxica diariamente, me desintoxica más en el día a día que mientras estoy escribiendo. Mientras estoy escribiendo disfruto, pero para mí el tener, por ejemplo, en la cabeza una novela, lo que hace diariamente es tenerme la cabeza ocupada imaginando, moviendo, maquinando y es un pensamiento positivo. Yo de pequeño, por ejemplo, cuando me iba a la cama, para no tener miedo, pues me imaginaba en el campo de fútbol metiendo goles, tal y tal, con sus cosas. Y eso, aunque fuera muy pequeño, me enseñó a que en la vida de vez en cuando hay que tener refugios positivos mentales que te van ayudando. Y a mí, por ejemplo, bueno, cuando estoy inmerso en una novela o escribiendo, como es el caso, pues me ayuda a tener la cabeza bullendo y enganchando y encajando y bueno, pues me relaja y me ilusiona. Y eso es una de las cosas también en las que estoy ahora muy implicado. No, no, está fantástico. O sea, tienes una gran labor intelectual, de la parte profesional y este hobby que te has buscado de escritor de novelas súper apasionantes, porque es muy buen escritor. Pues me encanta que sigas y ya sabes que tienes una editora aquí que te apoya en lo que necesites. Pero bueno, como estamos hablando de novelas y tenemos la sección de librería, ya tengo a Rocío y al quite, que seguro que nos va a recomendar el libro de Miguel, ¿a que sí, Rocío? Pues sí, obviamente. Porque es efectivamente nuestra primera recomendación de hoy. El Cese, que es la segunda novela escrita por Miguel Jiménez Royán, editada por Colima. En el Cese, como bien has dejado caer antes, Miguel describe la caída de un importante cargo político que de la noche a la mañana se ve fuera de su despacho por un terremoto de intereses, casualidades y envidias, que es lo que marca la trastienda de la política. De una forma muy irónica, muy fina, Miguel desentraña esa madeja de personajes que pueblan el pequeño universo que rodea el gobierno y sus organismos. Por el cese desfila una galería fascinante de políticos, periodistas, empresarios, artistas, cónyuges, amantes, personajes histriónicos que tejen sin querer y destejen también, y también queriendo, ¿no? Esa agonía de todo cargo público. Miguel nos presenta un relato sobre la influencia, el juego de poder, la parte más desconocida además probablemente del juego de la política, y además lo hace con una novela repleta de tensión, con una visión única y muy desconocida, como bien él dice, en la que nada de lo que cuenta es real, pero todo lo que cuenta ha sucedido. Y la segunda recomendación de hoy es precisamente pues también la ópera prima de Miguel, que se titula Tiempo de Tránsito, que en esta, al ser la ópera prima, pues bueno, tiene un trasfondo no del todo desconocido porque está ambientada en el mundo del transporte y la logística, son el escenario de este relato también trepidante. A través de un descubrimiento fortuito, un DNI de un desconocido en un charco hacia el protagonista, comenzar una búsqueda obsesiva y desesperada, una persecución contrarreloj también, en la que se proyectan sus miedos, sus frustraciones, para desentrañar esta desaparición. Os recuerdo el título de este primer libro, Tiempo de Tránsito. Y como también decía antes, y bueno, como Miguel también sigue escribiendo, pero lo último que ha publicado ha sido con Colima, ha sido un relato en un libro que se titula Antología de lo Imposible, que como digo es un libro editado por Colima con relatos que narran acontecimientos inexplicables, mágicos, paranormales, siempre además en primera persona. Y el capítulo que firma Miguel en esta antología se titula Llamarás a mi puerta. Ahí lo dejo. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado, como siempre. Todos estos libros están en nuestra web, www.libreriacolima.com, y si no están, lo buscamos. Y si estáis en Madrid, nos podéis visitar también en nuestra tienda de la calle Covarrubias, número 28. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Sugerente título, llamarás a mi puerta. Invita a abrir, entrar y a ver qué hay, ¿no? Da incluso un poquito de miedo, ¿no? Fíjate, estaba pensando, oyendo a Rocío y tus libros, Miguel. Yo sabes que soy una autora comprometida con la causa de los valores, digo, una auditora comprometida con la causa de los valores. Editorial Colima, que tú conoces bien, es casi una misión espiritual. Pero me encanta la sección de novela, porque no todo el mundo le apetece, ¿sabes? Leer ensayo. Y esto que está tan de moda, el storytelling, con esas buenas historias a las que hacías referencia, ¿cuántas grandes verdades se pueden decir? Fíjate, yo estoy releyendo El Quijote ahora. Digo, no me extraña que sea el mejor libro de la historia, vamos, de la historia de la literatura española y te diría que universal, si es que aquí está todo.
O sea, como con una buena historia hay que aprovechar para, desde luego, hacer mover las neuronas, moverlas uno escribiendo y hacerlas mover a otras, pero denunciar las grandes causas, poner encima de, de la mesa grandes temas. En fin, lo que te estoy diciendo, ya lo hiciste con el CESE, pero te estoy, en fin, no voy a decir exigiendo, es mucho decir, ¿vale? Pero invitando o, o, mm, o, o lo que estoy es expectante que tus nuevos escritos estén a la altura del Bueno, nivel de trabajo en el que yo, estamos hoy en día. yo, Algo hay que sacarle chicha a esto, no podemos desaprovechar las oportunidades, Miguel. yo espero, además, con independencia de que luego las historias se sitúen en un momento del tiempo determinado, yo tengo la virtud o el defecto de ser periodista. Y eso siempre te lleva a tener mucha fijación en la inspiración de la realidad, ¿no? Acostumbrado a ver y oír todos los días y a contar lo que ves y oyes, te hace que permanentemente estés con los ojos abiertos y por tanto la realidad es una gran inspiración, ¿no? Y bueno, ese punto de realidad para mí es fundamental y lo procuramos llevar en todo momento y en toda Pero hay circunstancia. muchos periodistas del lado oscuro, cuidado, que tú eres de los buenos. Bueno, pues muchas gracias. Pero bueno, y no es por disculpar a nadie. A cualquiera si nos soltaran en una plaza de toros, nunca mejor dicho, como la que algunos tienen que torear, pues acabaríamos absolutamente mimetizados, ¿no? Es decir, que estas pasiones son fácilmente exacerbables y rápidamente nos ponemos todos muy, muy intensos, ¿no? Como ahora se dice, y sí que es necesario bajar un poco el pistón, la pausa, la mesura. Nosotros lo reflexionamos mucho también en nuestro medio de comunicación, ¿no? Esa necesidad de ver los asuntos con perspectiva. No podemos estar intentando contar las historias de minuto a minuto, porque minuto a minuto no pasa nada. O lo que pasa tiene una trascendencia ninguna. Un alto el fuego ahora mismo, ¿qué valor tiene? Si dentro de 5 minutos alguien se lo salta y abrimos con 5 columnas en las páginas y luego pues se nos saca otra cosa y el que ha roto el alto el fuego pues aparece en una esquina. Es decir, tenemos que ir midiendo también mucho eso y ya digo, es fácil contagiarse de esta histeria. Muy bien, y hoy no ha habido ocasión, porque bueno, este tampoco es el formato, es difícil conseguirlo, pero sí me gustaría señalar un rasgo de tu carácter. Voy a recapitular un poco. Bueno, eres un escritor y sin duda un profesional de lo tuyo muy inteligente. Hay una cosa que me encanta de lo que he leído tuyo, que tú tienes un sentido del amor agudo. Cuando te he presentado así espontáneamente como, ¿sabes? Una literatura mordaz, pero, ¿sabes? Con el humor se llega lejos. Pues como Sí, decías, o sea, hay que bajar el toro, pero con el humor es que todo se coloca en su sitio, pero claro hay que saber sí, usarlo. pero además, y vuelvo a lo que comentaba antes, yo soy una persona bastante tímida y a los tímidos a veces el humor, si nos escuchan, es un arma de defensa, ¿no? Para intentar, por lo menos, acceder. Pero es que si uno va con los ojos y con los oídos abiertos, o te ríes o te pones a llorar. Eh, es todo a menudo tan esperpéntico lo que sucede alrededor que tienes que darle esa vuelta necesariamente y decir, o sea, sacar ahí la foto, porque y reírte, porque si no te rieras, pues si no nos dejásemos de abandonar por la risa, pues realmente nos preocuparíamos. Y a veces en esa cierta caricatura que hacemos, con mucho respeto, pero con mucha fidelidad a la realidad, estamos contando muchísimas más cosas de las que pensamos porque, porque todo emana de nuestros instintos primarios y porque todos somos, y ya lo comentamos en su día cuando presentamos el CESE, todos somos personas, estemos muy arriba o muy abajo, todos nos movemos con los mismos impulsos, todos a veces tenemos las mismas reglas, todos a veces tendemos a caer por el mismo lado del precipicio. Y tal vez así seamos capaces no de aprobar los comportamientos, pero sí de entenderlos y de atajarlos en la medida necesaria. Bueno, me parece una sabia reflexión para ir terminando esta conversación, que ya tendremos muchas más, espero.
Pero sí, yo creo que el humor ayuda a, sobre todo también a colocarse en una posición elegida de vamos a salir de este drama, como bien decías, esperpéntico ahora mismo. Yo no quiero formar parte del drama, prefiero ver las cosas como, con perspectiva, como bien decías, con prudencia. Vendrán tiempos mejores y por lo tanto que no nos lleve por delante pues esa crisis bastante artificiosa muchas veces, ¿no? Porque en todos, ¿cómo es esto en Río, cómo es esto, ganancia de pescadores? Sí, en río revuelto ganancia de El pescado. río revuelto, o sea, es que al final estos líos y este mare magnum a veces son, pues eso, artificios que crean algunos porque ya saben que, sabemos que sacan tajada, ¿no? Y si todo se ha descontrolado, razón de más para mantener el tipo y no dejarse asolar, aunque sea anímicamente, ¿no? Porque está el tema como Sí, para sí, ponerse bastante nervioso. hay que mantener la calma. Pero bueno, oye, que nada, que de verdad que es un placer hablar contigo, me encanta, insisto en la idea, me encanta que estés con protagonistas y ya te he lanzado un reto veraniego, te he puesto deberes. Bueno, bueno, no, no hay problema. Nos sumamos ahí Son para seguir. deberes de pensar, o sea que no hay que hacer nada. Para nada, no hay problema. Todo perfecto. Bueno, pues querido Miguel, que muchas gracias por tu tiempo, por tu talento y por todo tu trabajo. Y gracias a todos los que nos seguís, gracias a todos los protagonistas, a toda la comunidad os mando un saludo desde aquí y gracias al equipo de protagonistas y sobre todo a mi querida Rocío Aguilar, directora de comunicación de Editorial Colima. Y hasta muy pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.